Tupiche, ahí ya investiguen. Es una infección. Ajá. Bueno, es lo que ahorita estábamos viendo la tendencia en redes de qué le había pasado en su ojo. Ya ve que luego empiezan a especular de su estado de salud. Bueno, un poquito preguntarle también cómo se encuentra, cómo está su estado de salud, doctor. Bien, bastante bien, bastante bien. Esta es una infección, que pues yo creo que la agarré en la última gira por polvo. O dirían en el pueblo, le dio un aire, ¿no? ¿Mande? Como dirían en los pueblos, le dio un aire. Un aire, sí. Y se le llama en mi tierra tutupiche. Bueno, no es nada, nada preocupante, de acuerdo al médico. Perfecto, muy bien. Muy buenos días, señor presidente. Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Preguntarle, el día de ayer, bueno, en esta semana usted ha estado compartiendo sus preocupaciones, o en este caso sus versiones, sus reflexiones acerca del panorama que está rodeando a México, sobre todo lo que es en el tema de lo que es las elecciones. Y usted advierte precisamente el crecimiento de campañas negras en contra de lo que ustedes vienen haciendo. Aquí se advierte el uso de inteligencia artificial para fabricar audios, para incluso videos, imágenes. ¿Cómo se están ustedes bloqueando precisamente para contrarrestar esta andanada que ya pues prácticamente está a la vuelta de la esquina y que ya prácticamente está abarcando todos los puntos? Esa sería mi primera pregunta. Mira, esto es bastante normal, aunque lamentable, ¿no? Porque se da toda esta campaña en la temporada electoral, tiene que ver con las elecciones, pero esto sucede, como lo he venido diciendo, en México y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. En el caso de Estados Unidos, todos los días hay nota sobre el expresidente Trump o sobre el presidente Biden, todos los días. Y aquí lo mismo. Y no es la primera vez que enfrentamos estas campañas negras, ya llevamos tiempo. Yo creo que la campaña electoral más sucia fue la del 2006, siempre lo he mencionado, lo del peligro para México. Bueno, trajeron a dos especialistas en guerra sucia, un estadounidense, ¿cómo se llama? El que trajeron para la campaña del 18, perdón, del 6. Anderson. Jack Anderson. Sí, Jack Anderson. Y Antonio Sola. Y Solá de España, los dos, ellos fueron los que acuñaron el Anderson. Morris. Publicista estadounidense. Sí, el publicista estadounidense, él acuñó la frase peligro para México. Por cierto, él fue después también asesor en publicidad de un republicano de Arizona, fallecido, que tenía muy buena fama por haber participado en intervenciones militares. A ver si… que fue el candidato que enfrentó Obama
Bueno, allá hizo lo mismo después de haberlo aplicado aquí, Morris. Y también igual, Obama, peligro para Estados Unidos. John McCain. Entonces fue muy fuerte y en aquel entonces se cerraron todos los medios y ahora están cerrados. En aquel entonces no había nada de nosotros a favor, todo era en contra, periódicos, radio, televisión, algunos medios, ¿no? Honrosas excepciones, pero sobre todo la televisión con todo, peligro para México, peligro para México. No se podía en el 2006, de acuerdo a la ley, que empresas privadas financiaran campañas políticas y violaron la ley. Sabrita, Jumex, Soriana, o sea, todos, el Consejo Coordinador Empresarial echó a andar una campaña en televisión donde si había cambios iba a ser un caos el país, iba a haber fuga de capital, devaluación, bueno, todo eso. En aquel entonces teníamos además la desventaja de que no habían redes sociales, no habían redes sociales, no teníamos a las benditas redes sociales, que aún estando como ahora, ¿no? También muy infiltradas y muy manejadas por dinero, no dejan de ser un espacio abierto para ejercer la réplica, el derecho de réplica. En aquel entonces no había nada. Me acuerdo que estaba la campaña del peligro para México a todo lo que daba, y nos suspendieron a nosotros nuestros mensajes en Televisa porque supuestamente no habíamos pagado por adelantado y nos dejaron fuera del aire sin comunicación como una semana, 10 días. Imagínense. Bueno, esa campaña fue muy sucia y sin embargo ganamos la elección porque la gente está muy consciente, sobre todo la gente humilde desde entonces nos ha apoyado, al grado que tuvieron que recurrir al fraude, a robarse la elección presidencial, que desde entonces, aún con la intensidad de la campaña sucia y de que no podíamos defendernos, no había la posibilidad de la réplica, de todas maneras el pueblo nos apoyó y ganamos y tuvieron que robarse la elección. Pruebas, muchísimas. Nada más les menciono una, esto para los jóvenes. Supuestamente la diferencia fue de 0.55%, 240,000 votos. Supuestamente
Calderón ganó en 16 estados y yo gané en 16. Nada más. Qué cosa extraña. En los 16 donde yo gané, Eran del PRI. pues estaba el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz, los más grandes, y en los 16 había 10 millones de habitantes más, 10 millones de personas más que en los 10 millones, que en los 6 estados donde supuestamente ganó Calderón. Y entonces hubo más fervor cívico en los 16 estados donde hay más población, digo menos población, y ahí ganó Calderón. Ahí se los dejo, pero bueno, ahora pues se intensifica la guerra sucia desde que llegamos al gobierno, porque tomamos algunas medidas que no les gustan a los que se sentían dueños de México, ¿no? Se acabó la corrupción, los contratos leoninos, los contratos de publicidad, que no es lo más importante, ni el llamado chayote. No, eso es parte, ¿no?, de todo un mecanismo de control y de manipulación, pero lo fundamental es el que tenían tomado al gobierno. El gobierno estaba secuestrado y, como decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. No estamos hablando de un chayote de 50,000 pesos por periodista, que es mucho, ¿no? 20,000, no. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Les pongo pues el ejemplo del huachicol. Se robaban con la complicidad de funcionarios de Pemex y del gobierno 80,000 barriles diarios de gasolinas. Nada más por evitar eso hemos ahorrado hasta ahora alrededor de 300,000 millones de pesos. Solo en Huachicol. Por el huachicol. Entonces, pues sí hay gente enojada con eso. Pero los más enojados son los que no pagaban impuestos, porque les condonaban los impuestos a los de mero arriba. Y esos pues eran también dueños de medios de información, que ya está difícil hablar de medios de información, son medios de desinformación o de manipulación, o medios para proteger intereses, porque son empresas muy grandes o traficantes de influencia, porque además en sentido estricto ni siquiera empresarios son traficantes de influencia. Entonces, para poder saquear, robar, porque tampoco se puede hablar de que hacen negocio, porque para hacer un negocio lícito se requiere pues aceptar una ganancia razonable, una utilidad razonable, y estos no, estos atracaban
imagínense cuánto se condonaba de impuestos. Ahí está la lista, ponla, de favor, para seguir entendiendo el porqué de las guerras sucias. Esto es una cuestión. La otra es lo que les decía, los contratos, ¿no? Leoninos. ¿Cómo por 9 hospitales 160,000 millones de pesos? 9 hospitales, 160,000 millones de pesos de contrato. Y resulta que hacemos los avalúos porque ya no queremos mantener esos contratos leoninos y cuestan 6,000 millones para 160,000. ¿Eso se le puede llamar negocio? ¿Esa es una ganancia razonable? Eso es un atraco, eso es un robo. Entonces, para poder hacer eso necesitaban pues crear medios de información. Y miren, nada más en este caso, de los principales, condonación de impuestos. Nada más aquí, Televisa, 16,446 millones con Peña de condonación. Con Calderón, 4,042. En total, 20,488. Banamex, 15,848 millones de condonación de impuestos. O sea, no pagaban impuestos. Cemex, 12,775. Carso, 10,292. ICA, 7,827. Grupo Salinas, 7,775. Y era legal. Entonces, esto se terminó porque logramos reformar al inicio, ahora ya no podríamos. Al inicio logramos reformar la Constitución, el artículo 28, y se condonó, se prohibió la condonación de impuestos. Esto lo hacía el presidente. Entonces, imagínense el engaño, que todos pagábamos impuestos menos los de arriba. Y lo que les hablaba yo de los contratos eran hospitales, eran reclusorios, igual. Nos costaba 5,000 pesos por recluso pagarles. 5,000 pesos por reclusos diario. Y la vigilancia corría a cargo del gobierno. ¿Y quiénes eran? Los mismos. Entonces, pues es entendible que
no les guste, hay quienes ya aceptaron, incluso de los que mencioné, de que son otras reglas. Y pues a nadie le guste que lo expulsen del paraíso, pero han ido aceptando. Sí. Pero otros no. Otros lo que quieren es que regrese esto. Pero si esto regresa, pues no hay el apoyo a la mayoría del pueblo. No hay 2.700.000.000.000, que es lo que hemos destinado a los programas de bienestar, a las pensiones de adultos mayores, a las becas, al campo. No habría eso. Entonces ofrezco disculpa. Es lo mismo que sucede con los de la DEA y la prensa al servicio de las agencias del gobierno de Estados Unidos, como este reportaje tan profundo y bien escrito. Pero ya respondieron los de ProPublica. Sí, del premiado, ¿no? King Golem. Sí, premiado como un gran periodista, ¿no? Es un gran calumniador. Y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso. Y hablan de una asociación de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que son apéndices de las agencias que reciben dinero del gobierno. Y lo más interesante también de esto es que ellos se sitúan como los jueces para ver en qué país hay corrupción, en qué país hay narcotráfico, en qué país los políticos son corruptos o están vinculados a los narcotraficantes. Esa es su misión. Y pagan a estos periodistas, ¿no?, para hacer ese trabajo sucio. Nada más que aquí se toparon con pared, porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie, y por eso se metieron en un problema, porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado 2 veces es un calumniador que estaba vinculado, cuando fue corresponsal, a Carlos Salinas, luego desapareció, se fue, y hasta ahora que regresa, y además hasta dicen que les pidieron el reportaje
fue pedido y no quieren decir quiénes fueron las fuentes. Y sí, ¿no? Calumnian. Eso sí lo pueden hacer. ¿Usted ejercería alguna acción penal? No. Es mejor el debate abierto, porque esto ayuda más que se transparente, porque tenían engañado a muchas personas. Salía una nota en el New York Times o en el Washington Post o en el Financial Times, Wall Street Journal, y qué barbaridad, ¿no? Ponían a temblar a todo el mundo. Ya no, porque poco a poco se va descubriendo que lo mismo que pasa en México, así como hay Loret de Mola aquí, hay Tim, ¿cómo se apellida? Golden. Tim Golden. Es lo mismo. Nada más que por complejos de inferioridad se piensa que el Tim Golden es distinto, ¿no? Y es mejor que Loret de Mola. Pues no, ninguna de esas es hasta mejor Loret de Mola. Pues cuando sale algo en el New York Times, sale lo mismo en el Reforma, pues en una de esas es mejor el Reforma. Porque es el mismo método de ataques a quienes luchan por los cambios, quienes se enfrentan a las oligarquías y tienen un poder mediático que lo utilizan para oprimir, para someter a quienes no se alinean. Nada más que, pues no todos somos iguales. Por eso siempre insisto, ¿no? Y sobre todo para los jóvenes, la honestidad es equivalente a la libertad. Si hay honestidad, se es libre. Cuando uno se dedica al noble oficio de la política, si uno es deshonesto, no puede uno hacer política para transformar, porque lo tienen a uno agarrado. Yo le puedo decir al señor Tim Golden, a ver, ¿dónde están tus pruebas? Como se las estoy pidiendo a los que sacaron ahora el boletín ayer, sus pruebas, ¿dónde están? ¿Por qué calumnian? Y dicen, nos pidieron los de la DEA, ¿no tienes ahí el documento? Sí, fíjense lo que dicen. Nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente. Entonces, ¿qué independientes pueden ser estos medios? Son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA, no del gobierno de Estados Unidos.
Pásale, es hasta el final, creo. ¿O esto es todo? Al final, que vi un párrafo que me llamó mucho la atención. Miren, la verdad, como sucede tan a menudo, es mucho más prosaica. Al principio de nuestra investigación nos dimos cuenta de que una respetada organización periodística de Estados Unidos, esta respetada organización periodística de Estados Unidos, hay que investigarla porque esta tiene que estar financiada por el gobierno de Estados Unidos o por corporaciones, respetada. Estaba persiguiendo las mismas acusaciones. A veces colaboramos o competimos en tales circunstancias, o sea, juegan el mismo rol político. Calumniar a dirigentes, situarse como los jueces. Ellos seguramente no investigan la corrupción en Estados Unidos, seguramente no dijeron absolutamente nada de que uno de los representantes de la DEA, el coordinador de la DEA en México, hace poco fue descubierto por sus vínculos con Genaro García Luna, la delincuencia organizada. En eso callan completamente. En este caso llegamos a un acuerdo que trabajaríamos de forma independiente, cada uno por su lado, para producir los reportajes más detallados y cuidadosos que pudiéramos, pero coordinaríamos la fecha de publicación. O sea, una acción concertada. Demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. O sea, la DEA les dijo: no revelen sus fuentes. ¿Sigue habiendo injerencia de la DEA entonces? Pues lo están confesando. Pero luego de que aparece esto, viene el mensaje, ¿cómo es que le dicen en las redes? Hashtag. Presidente narco o algo, ¿cómo era? Narcopresidente. Narcopresidente. ¿Saben? Lo repito, tuvo 170 millones de vistas. Y más de la mitad de las vistas supuestamente se dieron en Argentina, en Colombia, hasta en Holanda. ¿Quién tiene un aparato de bots, de robots? Porque 170 millones para un mensaje así
170 millones de vistas y el doble de los que difundieron en México o que supuestamente vieron en México. Quiere decir que en México fueron 80 millones, un poco más, no, como 80 millones. ¿Cómo? ¿Qué organización? ¿Basta tiene para hacer esto? El Financiero, el Universal, ¿cómo le encantaría poderlo hacer? El Reforma, no, estamos hablando de las grandes ligas del AMPA, de la política y del periodismo. Entonces, esto lo tenemos que ir enfrentando y que los jóvenes vayan conociendo todos estos mecanismos de control, de manipulación, porque dañan mucho. Yo recuerdo que en las memorias de Mitterrand le llegaron a preguntar sobre los efectos de la televisión en aquel entonces, ¿no?, que empezaba la televisión a tener mucha influencia en lo político, y no imaginaba, porque contestó: esto en Francia nunca se va a presentar. Si viviera, ¿no?, diría, pues, cuánto han cambiado las cosas, ¿no? Porque lo mediático adquirió una fuerza que no tenía. Entonces se convirtieron en órganos muy influyentes en los grandes electores. A veces uno no se explica cómo alguien tiene tanta popularidad. Bueno, ya nosotros hemos visto todo esto, ¿no? Los medios pueden hacer a alguien muy famoso antes, ¿no? Se les facilitaba más. Podían meter al mercado a un producto chatarra, como a un detergente, como a un refresco embotellado, como una bolsa de Sabrita. Así, a través de los medios. Y ahora sigue predominando eso en el mundo. La derecha del bloque conservador, que es una internacional financiada por grupos hegemónicos, tiene ese instrumento y lo usan. O sea, ya no se requiere organizar manifestaciones, mucho menos hacer uso de la violencia. Es utilizar
medios supuestamente de información para manipular. Tomando en base esta respuesta que le dieron, presidente, que le dio digamos, este medio que le da, con ello usted tendría los elementos para hacer entonces ya una petición formal al gobierno de Estados Unidos, pues, sobre este injerencismo. No, es que… Nota diplomática, no, nada, nada más tener la dicha enorme de poder hablar con la verdad, de ser libres. Esto que estamos haciendo, esto es más importante que presentar una nota diplomática. Siempre sostengo que hay que castigar, ¿no?, a los que cometen delitos, pero lo más importante es prevenir. Y lo que tenemos que hacer es seguir denunciando, haciendo uso de nuestros derechos, todas estas prácticas de manipulación, de corrupción, y estigmatizarlas, porque lo mismo, antes se llevaban a cabo actos de corrupción y ni siquiera perdían los corruptos su respetabilidad. Es lo mismo, el Tim Golden, ¿no?, famosísimo, 2 premios mundiales, un reverendo calumniador, y sus publicaciones igual. Esto no tiene que ver con el periodismo ético. El periodismo es un imperativo ético. Por cierto, ¿no le ha respondido la invitación que le hizo? Sí, dijo que no viene, por eso publicaron los editores, pensando que ya con eso, ¿no?, se termina todo. Y dicen los editores ahí, pon un párrafo, que nosotros, como nos defendemos y ejercemos nuestro derecho de réplica, tenemos miles de votos. ¿A dónde está? La táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas. Primero, no son reporteros. Segundo, no son verdades. En sentido estricto, son informantes, son agentes. ¿Verdades incómodas? No, no son verdades, y por eso también podemos enfrentarlos. Porque imagínense que mañana salga una conversación como lo sostuvieron ellos o la otra periodista mercenaria, cuyo nombre es preferible olvidar, de una plática que tuve por teléfono con la Barbie. Sale
esa plática, pues yo tengo que renunciar. Me tengo que ir. Así. Pero por eso, ¿cuáles verdades? ¿Y qué incomodidad me puede producir? No, me sirve. Un dirigente tiene que hacer trabajo de pedagogía, de concientización. Si no es ocupar un cargo, ¿no? Es el poder por el poder. No, es hacer historia. ¿Es tan vieja como la democracia misma? Pues sí, porque no ha habido democracia. ¿Cuándo? ¿O en dónde? El pueblo manda y decide. Son ellos. Lo que ha habido es el dominio de las oligarquías. Eso es lo que ha predominado por los siglos de los siglos. Pero el auge de los medios sociales, las redes, ha elevado el poder de los ataques contra los periodistas a nuevas alturas. Benditas redes sociales. Porque antes lo sentaban a uno en la mesa de los acusados, atado de pies y manos. Y a cachetadas, a bofetadas. Y decían, y diga que tuvo usted que ver con la Barbie. No, la pregunta es que diga el presunto delincuente que tuvo que ver con la Barbie o qué tuvo que ver con la Barbie, que diga como lo es, así dice, que conteste como lo es, que tuvo que ver con la Barbie. Entonces ahora, pues puede uno decir en las redes sociales, pues no. Lo político como López Obrador, pues sí, ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero, claro. Antes nada más eran ellos. Y después dar un paso atrás, mientras ejércitos de bots, a ver, pruebas. Y amigos amplifican el mensaje a través de internet. Amigos, sí. Y de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, no robots. Pero esto es, y no dudo que estén metidos los del Bloque Conservador de México, Claudio X González y otros más, pero esto tiene una connotación más allá, ¿no?, de los grupos opositores del país. ¿Un complot internacional? Eso sí, es una
conspiración, es un acto de subversión, pero no hacen nada, no pasa nada, porque el pueblo de México es mucha pieza y yo espero que esto se termine en el mundo. Hay que luchar en contra de esto. ¿Qué dice? Es lo que Ahí está, Claudia. repitió este tema, ahorita. Ah, ¿Y dónde están las tendencias y qué votos están usando para eso? ya metieron a Claudia también. ¿Pueden creer? Y Claudio X González nos ayudan mucho a aclarar todo. Los vamos a premiar, así como a Tim Golden. Les vamos a dar sus premios porque ayudan mucho a que haya una auténtica democracia y un verdadero periodismo. ¿Sí? ¿De qué? Que si le pidieron la entrevista para el reportaje antes de sacarlo. No, pero además yo no les doy entrevistas. No, acabo de dar una entrevista ayer, pero de otro tipo. Y a ustedes todos los días, ustedes son consentidos. ¿Estaría cerrado el tema, como dijo la canciller Bárcena, sobre este asunto? Pues sí y no, como diría el filósofo. Decía el filósofo de allá de mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal. Porque todas estas organizaciones tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos. Y ellos deberían de hacer un esfuerzo, quien esté en el gobierno, para evitar estas prácticas inmorales. Es como si nosotros aquí compráramos voluntades, compráramos conciencia, entregáramos subvenciones, espiáramos, censuráramos. Todo esto de la DEA, ¿con qué derecho? Una asociación extranjera hace espionaje en un país independiente, soberano. ¿Qué le autoriza? Es una violación flagrante al derecho internacional. Y se veía normal. Les voy a poner un fragmento de mi libro para atender este caso. Nada más un fragmento, porque si no ya no lo van a adquirir, pero a ver que te mande. Hay un capítulo que se llama
me dieron por muerto. ¿Qué le dijo que Salazar? No hay problemas con ellos. Este no es un asunto personal, no tenemos nosotros diferencias ni con el gobierno de Estados Unidos, mucho menos con el presidente Biden, que se ha portado muy respetuoso. Lo mismo el expresidente Trump. Esto tiene que ver con un sistema político que está mostrando signos de decadencia. Un poco lo que nos pasaba a nosotros. México estaba viviendo una decadencia, un proceso de degradación progresivo, no solo una crisis en lo económico, en lo político, no, una decadencia, algo que atañe a todos los ámbitos de la vida pública, lo económico, lo social, lo moral. ¿Y cómo se enfrenta a una decadencia? Pues con una transformación, no hay más. Y ellos no han querido optar por eso. No, lo que expresaron es de que ellos no tuvieron que ver con esto, menos el presidente Biden, y lo creo, pero hay estas agencias que se manejan con una autonomía relativa y además que están muy echadas a perder. Sin control, porque además la política que aplican muchas veces, sobre todo para el extranjero, está llena de actividades secretas. ¿Cómo le llaman a lo que hicieron de Rápido y Furioso? ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Plan Mérida. No, encubiertas. Encubiertas. Operaciones encubiertas. Entonces, mientras eso no desaparezca, pues van a seguir sucediendo estas cosas, pero no quiere decir que dependen del presidente Biden, o sea, que él haya mandado a hacer el reportaje. Yo les decía que cuando lo del general Cienfuegos, me consta que el presidente Trump no tenía conocimiento, tan no tenía conocimiento que cuando se entera ordena que nos envíen el expediente para ver si había pruebas. Y se descubrió que habían fabricado el delito al general. Y esto los puso a los de la DEA enojadísimos. Bueno, en ese entonces sí escribió Tim Golden, porque estuvo con Salinas y también Zedillo y luego se fue y ya no escribía sobre México, pero sí escribió cuando lo de Cienfuegos y ahora. O sea,
Y qué casualidad también que los dos casos de una u otra forma vinculados con la DEA. A ver si está lo de que Laurita te envíe. Creo que es un capítulo que se llama así. Y hay una parte, no se los voy a leer toda porque está interesante. No van a bostezar. Perdón, presidente, aprovechando el hashtag que ahorita que nos acaban de mostrar, viene esto, bueno, ya como última parte de mi intervención. Usted, bueno, tomando en cuenta este hashtag en donde lo mencionan a usted y bueno, mencionan a Claudia Sheinbaum, ¿qué tratamiento usted cree que le darían estos medios conservadores a Xóchitl Gálvez en caso que llegara a la presidencia? Y si usted cree que estos medios conservadores tratarían con el mismo odio y saña precisamente a Claudia Sheinbaum en caso de que ella llegara a la presidencia. No, pues son cambios. A mí me tocó sentar las bases de la transformación. Pásale, porque no quiero que lo lean todo. A ver, bájale, abajo. Así, adelante. Aquí está. Bájale. No, aquí. Pero sube esto para que no vean este otro. Dice, como ya lo expresé, no descarto. Este libro lo entregué el día 2 de enero a la editorial. Como ya lo expresé, no descarto que la actuación de Calderón, estamos hablando de la declaración de la guerra al narcotráfico, además de otros motivos, haya tenido que ver con la mala decisión de permitir la intervención sin límite y prepotente del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias, en particular de la DEA en asuntos internos de México. Sí está claro, ¿verdad? Debe recordarse que con el usurpador prácticamente se entregó la Secretaría de Marina al gobierno de Estados Unidos. Eso está fuerte, pero es que es muy importante para que no se repita. Hasta antes del gobierno espurio, esta secretaría no tenía prácticamente funciones bélicas. Esto es de dominio público, sobre todo a la gente de más edad, que los jóvenes todavía no tenían esta información. Estaba más orientada a la custodia de los puertos, las costas y el cumplimiento de las leyes pesqueras. Su presupuesto anual en los 3 últimos años de Fox fue en promedio de 8.762 millones. Sin embargo, en los 3 últimos años de Calderón, del 2010 al 12, reportó 17.980 millones, es decir, más del doble. Todo indica que la decisión de reforzar la misión armamentista de la Secretaría de Marina estuvo relacionada con la dificultad que le representaba al gobierno de los Estados Unidos subordinar por entero al ejército mexicano, institución con mayor nivel de independencia y nacionalismo.
No se van a quejar, porque sí hay, como se dice en el periodismo, miga. En uno de los operativos conjuntos de la Armada, síguele, con el gobierno de Estados Unidos para eliminar a Marcos Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, el embajador de Estados Unidos de ese entonces, Carlos Pascual, esto habla bien de Ken Salazar, porque miren lo que sostuvo este señor. Eufórico y sin recato alguno llegó a declarar, abro comillas para ponerlo textual, la operación de detención de Arturo Beltrán Leiva comenzó aproximadamente una semana antes de su muerte, cuando la embajada transmitió información detallada sobre su localización a la Secretaría de Marina. La unidad CEMAR ha recibido una amplia capacitación por el Comando Norte. En los últimos años, hasta ahí la cita. Además sostuvo, vuelvo a abrir, que este es un texto de él, que el éxito de la operación contra Beltrán Leiva se suma a la agresiva actuación de la CEMAR en Monterrey contra la fuerza de los Zetas y destaca su papel emergente como actor clave en la lucha como el narcotráfico. Todo esto dicho por él. La CEMAR está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado ser capaz de responder rápidamente a la inteligencia procesable. Fíjense lo que dice. Su éxito pone al ejército, a la Sedena, en la difícil situación de explicar por qué se ha mostrado reacio a actuar sobre la base de una buena información de inteligencia y a llevar a cabo operaciones contra objetivos de alto nivel. Recuerdo que en esos días, esto es de mi cosecha, el 26 de enero de 2010 puse en mi cuenta de Twitter los siguientes textos, los pueden buscar. Recomendaría con todo respeto al embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, que no abuse de la evidente y lamentable debilidad de Calderón. Y agregué, no está bien que el embajador haga juicios sumarios ni señalamientos sobre el ejército mexicano. Cooperación sí, intervencionismo no. Ya, hasta ahí. Pero tiene mucha cosa que les va a gustar. Pero es lo mismo. Tienen las agencias estas que respetar, y sobre todo el gobierno de Estados Unidos tiene que poner orden para que se respete a las instituciones de otros países independientes que
que no haya ese intervencionismo descarado, pero también no solo es culpa de ellos, sino del que lo permite. Porque esto pues se da porque lo permitieron en el tiempo de Calderón. Ahora por eso se van a hacer campañas a Estados Unidos. Si no van a votar los de la DEA, van a ser los mexicanos o los de la OEA, van a ser los ciudadanos mexicanos. Los de la OEA deben venir, pueden venir a observar las elecciones, pero no van a votar, no pueden. Entonces es interesante todo esto para que se vaya poniendo al descubierto todo lo que sucedía y que la vida pública sea cada vez más pública, ¿no? Por eso no está mal, ¿no?, que haya este debate. Es bueno para todos. Y repito, debe desaparecer ese modus operandi de la prensa al servicio de intereses económicos o políticos. El ejercicio del periodismo se tiene que llevar a cabo en completa libertad. Y por eso es muy bueno que existan las redes sociales y que todos podamos expresarnos manifestando con respeto. Buen día, presidente. Leobardo Hernández, de Diario Portal, Estado de México. Tres temas. En primera instancia, y acerca de la deliberación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado de declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, la primera pregunta es si se ha instruido a que los hospitales del régimen federal tengan condiciones para realizar estas intervenciones y cuántos ya cuentan con este servicio. En este contexto, y de acuerdo con el catálogo de servicios de aborto seguro, en el Estado de México solo 2 ofrecen esta intervención, ambos en Cuautitlán. Sin embargo, estos pertenecen al Instituto de Salud del Estado de México, es decir, son estatales. Pero en la entidad aún está penalizado el aborto. Al respecto, quisiera también su opinión sobre que la bancada de Morena en el Estado de México prometió que al terminar 2023 ya habría legislado la interrupción del embarazo para no considerar criminales a las mujeres que toman dicha decisión. Pero esta discusión ha sido aplazada, aunque el compromiso fue directamente adquirido por esa bancada, por la bancada morenista. Y en este sentido, ¿usted haría un llamado a que que impulsen esta iniciativa, ya que incluso el PRI ha criticado esta contradicción? Pues son libres, son estados libres y soberanos y ellos van a decidir, como ha venido sucediendo en otros estados. Y respecto a los hospitales federales que… Eso sí corresponde a Salud Pública, podemos presentar un informe, si te parece. Ok, y bueno, en otro tema, presidente, sobre la reforma al Poder Judicial, usted ha manifestado que esta ley puede ser ejemplo para otros estados
si se consolida. Sin embargo, difícilmente pasará por la cerrazón de los partidos opositores al respecto. Bajo este esquema, ¿considera usted un llamado directo a los gobiernos morenistas a impulsar la reducción de sueldos ofensivos para la ciudadanía, como el del magistrado presidente del Tribunal Mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, que percibe casi 300,000 pesos mensuales y que al ser cuestionado sobre las reformas que ha planteado usted para mejorar el sistema de impartición de justicia, se ha limitado a contestar que no hay soluciones mágicas para corregir la deficiencia en el Poder Judicial? Bueno, la reforma que estamos presentando ahora es en el sentido de considerar la austeridad como un asunto de Estado. Es la austeridad de Estado, no solo para uno de los poderes o para el gobierno federal, sino en general. Eso es lo que se está planteando en la Constitución, en la reforma a la Constitución. Si esto se logra, pues aplica en todos los estados y nadie podrá ganar más que lo que gana el presidente de la República, y se tienen que ajustar las constituciones, las leyes al mandato de la ley de leyes, que es la Constitución General de la República. Entonces hay que esperar a ver qué resulta. Y lo otro, si las van a aprobar o no las van a aprobar, eso va a depender de los ciudadanos, porque si se tiene en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, mayoría calificada, que no es mayoría simple, eso hay que también aclararlo bastante. Nosotros ganamos. Yo gano la presidencia, creo que como con 30 puntos de ventaja. Y ganamos también la coalición que me apoyó, la mayoría en diputados y en senadores, en las dos cámaras. Esa mayoría permite hacer reformas a las leyes, pero no está legitimada para reformar la Constitución. Se pueden reformar las leyes con la mayoría simple, la mitad más uno, pero para reformar la Constitución se necesita lo que se llama mayoría calificada, son 2/3 partes de los votos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Si una de las fuerzas políticas, si uno de los agrupamientos políticos que está en la contienda gana no solo la presidencia como ganamos nosotros, no solo la mayoría simple en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sino además gana con amplio margen que le permite tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, entonces
esa mayoría calificada podría hacer reformas a los artículos de la Constitución. Ahora, como no tenemos nosotros mayoría calificada, las reformas que presentamos a los artículos de la Constitución, porque hay que reformar la Constitución de 1917, vigente, porque ya perdió su espíritu, sus principios, ya no están garantizados los derechos de la mayoría de los mexicanos, porque reformaron cuando ellos tenían mayoría calificada la Constitución para favorecer a una minoría en contra de los intereses del pueblo, de la mayoría de los mexicanos. Entonces nosotros queremos regresarle a la Constitución del 17 su esencia, su carácter social, democrático, público, en donde el interés público esté siempre por encima del interés personal, por legítimo que sea. Pero las reformas que le hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal borraron el interés público. Lo estamos viendo en el caso de que paga menos de luz el Oxxo que un consumidor doméstico, porque la reforma eléctrica que se hizo favorece a particulares, no a la mayoría de los usuarios, de los consumidores, y favorece a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces, cuando dicen eso no va a pasar, pues quién sabe, porque todavía falta que el pueblo decida en la elección. Y por eso insisto en que hay que votar pensando en el candidato, en la candidata, pensando en el partido o en la coalición de partidos, pero también pensando en el proyecto de nación. ¿Qué queremos? ¿Que el gobierno siga siendo un comité al servicio como era antes de una minoría? ¿O queremos que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que sea un gobierno de todo el pueblo? Eso es lo que tiene que decidirse. ¿Quieres un gobierno en donde sigue imperando la corrupción, el influyentismo? Pues ya sabes qué tienes que hacer. ¿Quieres un gobierno que continúe combatiendo la corrupción, que ahorre evitando la corrupción, evitando los lujos para los altos funcionarios públicos, y que todo eso que se ahorra se destine a la mayoría del pueblo que antes no recibía nada? Pues hay ahora esa opción.
también la otra. Y somos libres. Y cada quien tiene que decidir de acuerdo a lo que le dicte su conciencia y de manera libre. Y por eso no a la manipulación. Nada de que me vas a apabullar con tus noticieros de Radio Fórmula. O me voy a sentar ahí a ver los debates de Televisa o Azteca y Imagen, ¿no? Y ya voy a salir ahí atolondrado, ¿no? No, ya eso no funciona. La gente está muy avispada. Y respecto a la declaración sobre las iniciativas de reforma enviadas de que no hay soluciones mágicas para la deficiencia en el sistema de justicia, en el Poder Judicial, ¿qué opina y qué es lo que propone también esta reforma para solucionar? No es un asunto fácil, es complejo, pero hay que intentarlo. Lo difícil cuando hay perseverancia y convicciones, lo difícil se logra. Y lo imposible se intenta cambiar, o sea, lo que parece imposible, pero hay que luchar por los cambios. Y sí, imagínense cuántos años de corrupción, de influyentismo, de nepotismo, de todas esas lácaras de la política hay en el Poder Judicial, no solo en el Poder Judicial Federal, en todos los poderes judiciales estatales y en los gobiernos también, en el Ejecutivo. No hemos terminado de limpiar, hemos avanzado mucho. Claro que hemos avanzado porque la corrupción, contrario a lo que se piensa, no se da de abajo hacia arriba. La corrupción se da de arriba para abajo. Antes nos hacían creer que la corrupción era la mordida de los de tránsito. No, la corrupción son las tarascadas de arriba. Entonces, si arriba no hay corrupción, se va gobernando con el ejemplo y se va limpiando, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Por eso hemos avanzado mucho. No hemos aumentado impuestos, no se ha endeudado al país, no hay gasolinazos y tenemos presupuesto porque no hay corrupción, porque ya no se otorgan estos contratos leoninos en beneficio de una minoría privilegiada. Y el presupuesto alcanza. El problema de México no era la falta de presupuesto. El problema de México era la corrupción. Presupuesto hay. Lo que pasa que se quedaba en unas cuantas manos. Ahora hay una mejor distribución de la riqueza, una mejor distribución del ingreso y una mejor y más justa distribución del presupuesto. Y ese es el cambio. Si se vuelve a concentrar todo y a la gente solo le entregan migajas cuando hay elecciones, como era antes,
pues entonces va a continuar el atraso. Pero eso ya no se va a dar, porque ya la gente se echó a andar y no va a permitir ningún retroceso. Entonces, a lo mejor este magistrado opina de que es difícil, pero pues todos tenemos la obligación de limpiar al gobierno de corrupción, de purificar la vida pública. De acuerdo, presidente. Finalmente, en cuanto al caso HL, donde, pues como usted sabrá, se reprogramó la audiencia que estaba